Quiero saludar a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Luis Vicente, un gusto saludarte y tenerte en el programa. Hola Diania, me encanta hablar contigo y con la audiencia de NTN 24. Luis Vicente, comienzo preguntándote, ¿son realmente económicas las razones de este ataque del gobierno venezolano, de Maduro, de Cabello, en contra de Lorenzo Mendoza? Bueno, mira, estamos en la mitad de una campaña, digamos, política, en la campaña hacia las elecciones parlamentarias, y es muy probable que cualquier acción que toma, tanto la parte política del gobierno, los partidos, tiene que ver fundamentalmente con esa campaña. Está buscando, de alguna manera, incrementar su conexión frente a una elección que, por cierto, se convierte sin duda en la elección más difícil que ha enfrentado el chavismo cuando arranca cara a esa elección con mucho más que 20 puntos en contra, y necesita de alguna manera desviar un poco la atención de los principales problemas económicos del país, que sin duda son el ancla más fuerte que reduce la conexión popular del presidente y la disposición de voto por el partido. ¿Cuál ha sido, Luis Vicente, la falta de Lorenzo Mendoza? Es decir, cómo una conversación telefónica, cuya grabación es delito, puede convertirse en un acto de traición al Estado venezolano. Bueno, eso no lo vamos a saber hasta que no hagamos las mediciones de opinión pública. Pero en todo caso, primero, ni siquiera hay ninguna conversación entre el presidente de Empresa Polar, Lorenzo Mendoza, y una persona de ningún organismo internacional. Primero, no sería de ninguna manera ningún delito, pero además no existe eso. Lo que existe es una conversación con el profesor Ricardo Hausmann, quien manifiesta en esa conversación que él ha tenido algunas reuniones con sus amigos de organismos internacionales y específicamente del fondo para discutir el tema venezolano, y eso es básicamente natural y normal en los analistas, en los profesores, incluso lo podría ser cualquier persona interesada en el futuro de un país. Hablar con alguien del Fondo Monetario, que es lo que expresa el profesor Hausmann que hizo, primero no es ningún delito, pero segundo, tampoco se considera para nada hablar por el país. Eso es como que yo hablara contigo y entonces alguien asumiera que yo estoy hablando por Venezuela contigo. Si yo puedo hablar contigo y expresar mi opinión y buscar información, y es simplemente mi opinión y estoy hablando por mí. La única persona que puede hablar, incluso solicitar algo concreto en un organismo multilateral, como lo ha dicho el propio Fondo Monetario Internacional de manera absolutamente explícita, es sin duda el gobierno, que es quien representa al país. Ahora, eso no quiere decir que el único que puede hablar con algún funcionario del Fondo Monetario o con algún funcionario de otro país para buscar, explorar, debatir, construir escenarios sea el gobierno. Es decir, los organismos multilaterales, todo lo contrario, necesitan para tomar sus decisiones hablar con el gobierno que le hace una solicitud o no, pero también hablar con los profesores, con los analistas, con los actores vinculados a la situación del país para entender un poco qué es lo que está ocurriendo ahí, incluyendo, por cierto, a la oposición. Ahora, Luis Vicente, ¿solucionan este tipo de medidas o este tipo de solicitudes o este tipo de confrontaciones la crisis económica por la que atraviesa Venezuela? Bueno, obviamente tú solo puedes resolver la crisis económica atacando la raíz del problema, y la raíz del problema la vamos a conseguir en la política de intervencionismo y control y la hostilidad hacia el sector privado, que es el único capaz de contribuir junto al sector público con el rescate de producción y de confianza que es indispensable en Venezuela. Lamentablemente, estas acciones, que son acciones, en mi opinión, más políticas, de campaña, que buscan desviar un poco la atención y los costos políticos que evidentemente tiene el gobierno ante una crisis que es incapaz de resolver, lo único que hace es empeorar los niveles de confianza y poner mucho más complicado la solución del problema. Los alimentos de las empresas Polar están prácticamente, bueno, cuando se consiguen, presentes en la mesa del venezolano. Estos ataques constantes a empresas Polar, a Lorenzo Mendoza, ¿resultan contraproducentes para el gobierno?
Bueno, yo diría que es absolutamente inadecuado. Yo la verdad ni siquiera entiendo mucho cuál es el objetivo del gobierno, porque al final de cuentas yo podía entender, por ejemplo, una estrategia como el DACASO, que era terriblemente negativa en lo económico, pero le permitió conexiones políticas significativas que él no se tirara esa estrategia que le permitió, por cierto, ganar las elecciones locales en diciembre del 2013. Pero es que en este momento atacar a un representante de empresa Polar, que es una empresa que tiene 90% de evaluación positiva en la población venezolana cuando evalúa su gestión por el bienestar del país, no me luce muy adecuado, no me luce muy eficiente, ni una buena idea tratar de usar una estrategia de confrontación con un actor que representa una empresa con un altísimo nivel de cercanía, conexión y respaldo popular. Creo que esto no es ni de cerca lo que fue el DACASO o algo así. Más bien podría ser en efecto contraproducente. 90% tiene, usted lo ha dicho, Empresas Polar en la mente de los venezolanos. ¿Cómo hace Empresas Polar para tener este porcentaje con los ataques del gobierno? Mira, yo la verdad creo que el gobierno intenta básicamente buscar un culpable a la crisis que en verdad está ocasionada por su modelo de control e intervencionismo y por la falta o ausencia de políticas de cambio y ajuste que son indispensables en este momento y que obviamente tienen costos políticos significativos. Yo creo que simplemente está usando a Empresa Polar porque Empresa Polar es la empresa más grande del país, la que tiene evidentemente la mayor conexión, pero por otro lado, la primera que le viene a la mente al venezolano cuando se habla de empresa privada y de capacidad productiva. Es una empresa muy grande, muy importante, que además ha hecho esfuerzos gigantes por mantenerse básicamente en el mercado, tratando de abastecer a la población, por cierto, con gravísimos problemas de materia prima, con gravísimos problemas para el pago de sus proveedores y sobre todo con un tema muy específico. Empresa Polar no tiene en sus plantas la capacidad para abastecer todo el mercado y llenar los huecos que han quedado con la caída o reducción de producción de muchísimas empresas, incluyendo las empresas que han sido expropiadas por el mismo gobierno y que hoy simplemente no tienen producción en Venezuela. Finalmente, intenta el gobierno venezolano convertir a Empresas Polar, que no es más que un actor económico, un actor importante, pero económico al fin, en la vida de los venezolanos, en un actor político? Sí, bueno, yo creo que está, digamos, en el medio de ese huracán de una campaña parlamentaria. El gobierno creo que toma una decisión equivocada. Es obvio que la toma equivocada en materia económica, porque Empresa Polar es una de las empresas vanguardia, una de las empresas fundamentales para la garantía del abastecimiento, que no puede ser sustituida, evidentemente, ni por otra empresa, ni muchísimo menos por el Estado, que, por cierto, en todas las empresas que han entrado con expropiaciones e intervenciones, lo único que ha hecho es caer en volúmenes de producción y reducir la capacidad productiva del país. Pero en adición, tampoco creo que le conviene en términos políticos, porque la mayoría de la población sigue respaldando y confiando en Empresa Polar y más de 84% cree que la empresa hace su mejor esfuerzo para poder garantizar el abastecimiento a los venezolanos hasta donde puede. Quiero dar las gracias a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, por compartir con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias a ti.